Vivimos en una sociedad en donde constantemente se nos intenta convencer de que nos falta algo, ya sea una característica, un logro, un título, una persona. Y es que alguna vez nos hemos preguntado si somos suficientes. Creo que nos hemos cuestionado y nos seguiremos cuestionando este tipo de cosas a lo largo de nuestra vida. Y algunas veces serán ocasionadas por voces que escuchamos desde fuera, pero otras veces serán porque lo sentimos verdaderamente. De cierta forma buscamos un factor X que nos ayude a distinguirnos entre los demás y que de cierta forma nos llene o complete. Hoy creo que la innovación se ha vuelto en ese factor X y creemos indispensable el poder despertar a nuestro yo innovador. Entonces, ¿qué es la innovación? Para mí, es cambiar o mejorar las cosas desde cómo se hacen, cómo se ven, cómo podrían llegar a ser según tu perspectiva. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo llegar a tener ese punto de vista distinto, original, único? Antes de responder ello, tenemos que aclarar cuál es la diferencia entre generar ideas e innovar. Yo creo que la diferencia radica en la ejecución. Una vez que una idea sale de tu mente y ve la luz, depende de nosotros el llevar esta idea hasta el final. Y créeme que habrá muchísimos obstáculos. Ahora, para responder a la pregunta, he estado analizando y encontrando 5 factores en diferentes momentos de mi vida que hoy quiero compartir con ustedes y ojalá puedas extrapolarlas a tu vida. La primera o el primer factor que quiero hablar con ustedes es la pasión, porque te va a ayudar a ser constante. Mi pasión es ayudar a los demás y lo descubrí de una manera bastante curiosa, casi por accidente. Recuerdo que habíamos ido a un viaje de estudios en el jardín de niños y me había metido a la piscina sin saber nadar. Y apareció esta niña que me salvó de ahogarme, a la cual nunca pude agradecer porque no la volví a encontrar nunca más. Y allí me di cuenta de lo hermoso que había sido el hecho de que alguien más pudiera hacer ese acto tan desinteresado simplemente por el hecho de poder. Es así que decidí que esa era mi pasión y con el tiempo lo he ido reafirmando y corroborando. Ahora, al haberlo descubierto desde tan pequeña, vino también con ciertas percepciones erróneas, como por ejemplo que si de grande yo quería ayudar a los demás, la única carrera que me iba a permitir hacerlo iba a ser la de medicina. Entonces se convirtió en mi sueño. Pero luego se darán cuenta de cómo resultaron las cosas. El factor 2 es tu origen. Es saber de dónde venimos. En mi caso yo soy de Tacna, Perú. Soy la menor de 3 hermanos, de una familia de clase media. Tengo 22 años. Ay, por cierto, me llamo Paola. Recuerdo que las cosas no eran así en el principio. Porque en esta casa en donde estoy filmando, era la última casa de este terreno grande y al frente solamente habían escombros y tierra. Y también que todos los días, o bueno, cada cierto tiempo, teníamos que ir a encontrar el agua que luego íbamos a usar para nuestros quehaceres diarios. Creo que no supe apreciar muchas de estas cosas y de estos aprendizajes hasta que crecí. Y solamente gracias a esta experiencia única que he tenido, de entender de dónde vengo, es que me di cuenta de que detrás de construir algo con tus propias manos, siempre hay una historia llena de esfuerzo, sacrificio y mucho amor. Ahora pasemos al tercer factor, que son precisamente las experiencias, porque te ayudan a ampliar tus horizontes. La experiencia que yo quiero compartir es cuando a mi hermana la obligaron, mi mamá la obligó, a hacerme estas tarjetitas donde aparecían las letras del abecedario para que yo pudiera aprender a deletrear. Lo que pasó fue que quise aprender a leer, porque yo quería entender esos símbolos que todos parecían comprender. Y así a los 4 años tuve mi momento de CC en mi planta de Naranja Lima, en donde la gente venía y quería verificar si realmente yo podía leer a tan corta edad. Con la lectura me di cuenta de que ahora no solamente tenía acceso al conocimiento hablado, y el conocimiento es el cuarto factor, ahora también tenía acceso al conocimiento escrito. Y hoy que soy capaz de hablar 3 idiomas,
este mundo de posibilidades que me permite acceder desde el conocimiento se diversifica y se amplifica cada vez más. Ahora, la siguiente experiencia que quiero comentarles es una por la que todos pasamos, el colegio. Yo ingresé a la institución educativa Mario Garteche de McLean y me encantó. Tanto así que le dije a mi mamá, mamá, yo quiero vivir en el colegio. Y lo deseé tanto que se me hizo realidad. Ahora, la razón por la que a mí me gustaba ir al colegio era porque... Ahora, la razón por la que a mí me gustaba ir al colegio era porque gracias a cada cosa que yo aprendía, iba ganando conocimiento que me daba un extraño poder, el poder de ayudar a mis demás compañeras. Inintencionalmente me volví como el cerebrito del salón, la primer puesto, y por ello se me hizo muy conveniente el poder aplicar esta oportunidad de vivir en el colegio. Les estoy hablando de una de las experiencias más bonitas de mi vida, que es la oportunidad de poder estudiar en un ambiente con los mejores estudiantes de todo el país, con todo pagado para poder terminar la secundaria. Parece un sueño. Y ese sueño se llamaba el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. Definitivamente el proceso era largo y complejo, pero yo decidí intentarlo. La última fase era una entrevista personal. Y allí pasó algo que nunca pude predecir. Me hicieron una pregunta. Me dijeron, Paola, ¿tus padres te apoyan en esta decisión de irte a vivir al internado? Le respondí con la verdad. Les dije que mi mamá había mostrado un rechazo inicial porque no podía soportar la idea de que su hija, su bebé de 14 años, se fuera tan lejos a vivir con personas desconocidas. Y mi papá, que no siempre fue la persona más expresiva del mundo, parecía indiferente. Entonces rompí en llanto, debido al nerviosismo y esta mezcla de emociones. Me recompuse y les dije, pero aún así los convencí y ellos me mostraron su apoyo porque sabían que era algo que realmente quería. Salí de esa entrevista y pensé que había perdido porque había mostrado debilidad, o eso es lo que yo creía. Cuando salieron los resultados, no solamente fui la primer puesto de la entrevista, sino también la primer puesto de entre todos los candidatos de esa convocatoria. Me invadió una felicidad enorme y vi llorar a mi papá por primera vez en mi vida. Pero luego me saltaron las dudas. Me pregunté, ¿alguien como yo es el primer puesto de todos esos maravillosos estudiantes? Yo me sentía como cualquier persona, normal, de verdad, como cualquiera. Entonces, con mucho optimismo, empaqué mis cosas y luego me fui al colegio mayor. Desde que llegué entendí que esta experiencia iba a ser diferente, porque me encontré allí con gente de todas partes del Perú, llenos de mucho entusiasmo y esperanza y sueños. Gracias al colegio mayor también pude experimentar y explorar cosas que de otra forma no hubiera podido. Aprendí que tenía otras facetas que quizás nunca hubiera descubierto. Y obviamente, a la par, recibí una educación de calidad. Ahora, como toda cosa buena, tiene su final. Y llegó el momento de escoger cuál iba a ser mi carrera universitaria. Ahora, contrario a lo que me habían enseñado siempre, descubrí que la carrera de medicina no era la única que me permitía ayudar a la gente. Y que como me habían dicho en el colegio mayor y también se me había inculcado en la vida, cualquier cosa que yo quería la podía lograr. Entonces decidí ser comunicadora. Antes de pasar al siguiente capítulo de mi vida, tengo que hablarles de Jonathan. Jonathan era un amigo mío que me dijo unas palabras que curiosamente cambiaron mi vida, porque eso fue lo que precisamente él me mencionó, que yo había cambiado la suya. Y allí otra vez me saltaron las dudas. ¿Alguien como yo es capaz de cambiar la vida de alguien más? Después de que como que le pedí explicaciones a Jonathan, entendí que por mucho que la sociedad te diga que te falte, con lo poco que ya tienes ya puedes hacer algo. Gracias, Jonathan. Las ciencias sociales, incluyendo las comunicaciones, suelen tener una mala reputación. Y a pesar de que la gente me aconsejaba que fuera por otra ruta, número uno, porque yo tenía un background, una
en un entrenamiento, porque mi especialización era en ciencias y números, que era ideal para la carrera inicial. Y por otro lado también el hecho de que yo era la primera de mi familia que iba a la universidad, me hicieron sentir esa presión de que tal vez debía escoger una ruta un poco más segura o tradicional. Pero yo sentía en la comunicación un excelente punto de partida, porque sabía que era una disciplina que tenía tantas texturas, bifurcaciones y tonalidades que yo quería explorar y que se conectaban con mi esencia. Entonces me convencí a mí misma, convencí a mis padres y luego descubrí que el problema era la plata. Sabía que necesitaba una beca para poder continuar mis estudios superiores, sobre todo si quería hacerlo en Lima o en algún otro lugar. Entonces decidí buscarme una beca y la encontré. Y esa beca me llevó a Corea del Sur. Yo soy estudiante de la Universidad de Yonsei en Seúl, una de las mejores universidades en el país, con todo pagado. Desde que llegué allí también estaba llena de felicidad porque veía a gente de todas partes del mundo y vivía en un ambiente seguro, moderno, vibrante y las facilidades eran innegables. Pero al cabo de 3 años algo cambió. Y aquí viene el último elemento, la autocrítica. Al cabo de 3 años, cuando estaba terminando mi segundo año de la universidad casi, me di cuenta de que había caído en la rutina y que no era feliz. Yo recuerdo que tenía en la cabeza implantado el pensamiento de que yo podía lograr cualquier cosa que yo quisiera. Pero ahora la pregunta cambió y era si realmente estaba haciendo todo lo que podía. Si realmente esa capacidad que yo tenía o que yo decía tener, ¿dónde se había ido? Entonces decidí cambiar. Y cambié a una Paola muchísimo más activa, dinámica, que buscaba conocimiento y experiencias a través de oportunidades como conferencias internacionales, pasantías multilingües y voluntariados multiculturales. Y ahora era una Paola que veía en sus clases de la universidad herramientas o, oportunidades también para poder aprender a cómo ayudar mejor a las personas. Y así acabó mi tercer año en el 2019, mi penúltimo año. Y también allí decidí aplicar a mi segunda carrera. Ciencia Política y Diplomacia. Ahora viajamos al 2020, en febrero, y yo había venido con la intención de pasar las vacaciones y luego irme. Pero se cerraron las fronteras y me quedé aquí. La pandemia había estallado. Y debo confesar que siempre quise un tiempo para poder volver y reconectar con mi familia, con mis amigos y con mi país. Pero las cosas eran diferentes. Número 1, porque yo había cambiado mucho desde aquella niña que leía Mi planta naranja Lima. Y número 2, por el contexto en el que nos encontrábamos. La pandemia reveló en mi país muchísimos problemas que sabíamos que existían, pero que no supimos resolver o darle la atención necesaria en su momento. Y así como cartas de una baraja puestas en la mesa, fueron puestas boca arriba y nos dimos cuenta del gran dolor y sufrimiento y consecuencias que estas causaban. Y por otro lado entendimos también de la impotencia y la frustración que nos invadía al no poder hacer algo al respecto. Y aquí me hice la pregunta más grande de todas. ¿Cómo quisieras que fuera, Paola? ¿Crees que podrías mejorar esto? Y sabía que tenía que intervenir. Lo primero que se me pasó por la mente es que yo quería que la gente no supiera que estaba sola. Que a pesar de que estábamos encerrados en estas 4 paredes por seguridad, sabía que debíamos de asegurarnos de que estábamos conectados. Y supe aprovechar lo primero que tenía a la mano, el mundo online. Es así que hice la cosa más generación Z que te pudieras imaginar. Escribí en un estado que iba a desaparecer dentro de 24 horas una invitación abierta, a ver si alguien quería iniciar algo conmigo para hacer algo respecto a todo lo que estaba pasando. Recibí una respuesta que luego se llevaron a otras más.
Recibí una respuesta que luego lidiaron a otras más. Y así empezó a rodar esta bolita de nieve que hoy parece un sueño, debido a la calidad humana de nuestros voluntarios, el compromiso y la vocación de servicio de nuestros líderes y miembros. Así nació Perú Más, la ONG que hoy presido con mucho orgullo. Hoy somos más de 50 miembros voluntarios de diferentes partes del Perú, 14 regiones para ser exactos, y estamos unidos por el compromiso de empoderar socialmente a la comunidad peruana. Gracias a Perú Más yo entendí la importancia de sacar mis ideas y poder tangibilizarlas o concretarlas en acciones específicas. Y también entendí lo fundamental que es un equipo para poder escalar una idea. Creo que mirando hacia atrás, realmente fue muy crítico ese momento en el que decidí vencer mis miedos y no tenerle miedo a la crítica o al que me ignoraran, para poder así realmente hacer algo que yo quería hacer. Es entonces que quiero invitarte a ti que me estás mirando ahora, a que te preguntes cómo quisieras que fueran tu vida, tus relaciones interpersonales, tu trabajo. ¿Cómo te gustaría que se resuelvan las cosas en lo social, en lo cultural, en lo tecnológico, en lo ambiental? Y que te replantees tal vez una idea que ha estado merodeando tu cabeza o te plantees una desde cero, teniendo en cuenta los 5 factores que te he mencionado. La pasión para que te mantengas constante. Tu origen para saber de dónde vienes y qué te hace distinto. Tus experiencias para ampliar tus horizontes. Tu conocimiento para usarlos como herramientas. Y finalmente la autocrítica, para que puedas encontrar espacios de mejora y crecimiento. Yo creo que todos tenemos a un espíritu innovador dentro de nosotros. Si hay algo que quiero que te lleves de este momento compartido, es que la próxima vez que nos invadan las dudas y nos preguntemos, ¿alguien como yo es capaz de hacer algo como eso? ¿Seré suficiente? Quiero que nos sacudamos las dudas y digamos sí. Alguien como yo es capaz de hacer eso y mucho más. Creo que las personas ordinarias pueden hacer cosas extraordinarias, sobre todo si se juntan. Cree en ti. Muchísimas gracias.